Buenos días, bienvenidos a la Hora Retrona. Aquí estamos en un incomparable paraje como es la Euskal Encounter, un entorno al que no regresábamos desde hacía 2 años, pandemia mediante, ¿no es así, Sergio? Sí, realmente 3 años, porque 2019... Bueno, sí, vale, 3 años, sí, porque 2 ediciones nos quedaba nos hemos pendiente perdido. la de 2020 ahí, que estábamos ahí ya pensando, mentalizados en ellos antes de que el pérfido virus hiciera acto de presencia. Y nuestro regreso se hace aquí a lo grande. Estamos sentados en unas butacas que nos evocan mucho al legendario Contacto. Yo no debería estar aquí contigo, debería estar con un par de jamelgas, tumbado aquí, abierto y gozando de una bonita postura. Pero por lo menos la organización ha sabido de nuestra categoría y nuestras exigencias y tenemos ahora enfrente una pantalla con una pelirroja. Pero Sí, Sergio, por fin sí, nuestras exigencias son satisfechas. hoy está Leski en la Euskal tocando para todos nosotros, y mientras nosotros estamos aquí hablando de controversia en los videojuegos. Nosotros vamos a generar también controversia, pero no en videojuegos, ya veremos cómo va surgiendo. Concierto que por favor no nos está dejando hablar apenas, pero bueno, lidiaremos con ello. Sí, hombre, sí, a ver... La visión de ella es suficiente para seguir hacia adelante. Madre mía. Bueno, lo sentimos, el Leski, es que esto que no sea la nueva Cristina Castaño, por favor. Sí, por favor, sí. Necesito una nueva obsesión, necesito madurar, necesito avanzar. Lo va a escuchar, ¿Ah, sí? no sé. Hola, Zelensky. El Leski. ¿Zelensky? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Luego se lo preguntas. No me gustan los seudónimos, me Bueno. gustan... Bueno, estoy yo para hablar de seudónimos. Sí, corramos un tupido velo. Bueno, vamos a ello entonces. Bueno, lo primero de ello, también venimos aquí, como siempre, como todas las anteriores ediciones, apadrinados por la Asociación Retroacción, que aparte Eso este es. año hace un bonito homenaje a 3 aniversarios. El del Commodore 64, el ZX Spectrum y los 40 años del nacimiento de Sergio Presa. Algo que hacía falta celebrar Bueno, también. Eso ha sido algo que no me esperaba. Y con razón. En forma de venganza, porque hasta ayer no sabía que había chapas con mi cara. ¡Ah! Y bueno, Ha vuelto Sergio y en forma de chapa. sí, no, como los Simpsons. ¿Vale? Podemos hablar un poquito también de esa época también tan salvaje como fue lo de los microordenadores en Europa, Sí, que siempre se nos olvida, siempre se habla tantísimo del famoso crack del 83 en Estados Unidos, cuando realmente solo afectó a las consolas en Estados Unidos, ni a su mercado arcade, ni a sus ordenadores, y al resto del mundo le trajo sin cuidado directamente. ya, pero al final lo que suele pasar es que la sombra de Estados Unidos es muy alargada. Sí, uno de los grandes Y- vicios del retro, de que muchas veces esa especie de, no sé si el término adecuado, decirlo suena horrible, Estados Unidos centrismo, de que si no ha ocurrido en Estados Unidos, no ha existido. Eso pasa hoy en día también incluso en el cine, que al final parece que Estados Unidos es el ombligo del mundo, pero bueno, la situación real es que en Europa era totalmente diferente a lo que se considera. Sí, pero no parece una tontería porque es un debate en torno al retro y a la nostalgia, de que siempre parece que la referencia a Estados Unidos. Si realmente miráramos los taquillazos españoles de los años 80, no tendrían mucho que ver con los que había en Estados Unidos. Estamos pensando en Fernando Esteso y Andrés Pajares. Por ejemplo, pero aún así, no tenemos que ceñirnos a tanto en eso. El descomunal éxito que tenían las películas de Clint Eastwood aquí en España, aunque en Estados Unidos también fue un actor célebre, Sí. no tiene parangón. Vale, y aquí cuando estrenaba, arrasaba. Pero bueno, tampoco lidiamos en eso. 2 grandes máquinas y no el Commodore 64, que sigue siendo, si no recuerdo mal, el ordenador más vendido de la historia. Sí. Digamos, el ordenador cerrado, modelo cerrado, más vendido que de todos los Sí, tiempos. que vamos, a mí me sorprende la verdad, pero bueno. Sobre todo porque además por presupuesto no era un ordenador accesible a todo el mundo como podían ser los ordenadores de la época. Como el Spectrum, Sí. que tenía un presupuesto muy fácil de Sí, acceder era a el más barato. familias ya de clase media-baja, por ejemplo. Cambió el Commodore, el MSX, por ejemplo, podía ser accesible, pero su software no tanto. Los juegos de cartucho eran caros, sí. Por ejemplo. Y luego, bueno, el MSX al final, como hacían esas conversiones tan malas que todo el mundo conoce, pues al final el ordenador quedaba muy deslucido. En cambio ahora, por ejemplo, tenemos un MSX en la exposición y ya ha habido gente que ha dicho, jolín, vaya juegos más guapos que tiene el ordenador. Pero porque además son muy similares a los de las consolas de toda la época, Sí. las contemporáneas. Sí, Muchos de esos juegos fueron trasladados a la NES, a fin de cuentas. sí, y De al forma final- bastante fidedigna, dejando de lado cosas, temas de colores, scrolls, etcétera. Sí, y luego además no podemos olvidarnos que también sirven los mandos de Master System o Mega Drive en el ordenador. Entonces, bueno, Pero o sea, puede ser una si es- experiencia cercana.
a lo que es una NES. En cambio, lo que era el software ya más británico y demás, corría por otra época. Y luego, por ejemplo, a mí de esa época me fascina de que todos los ordenadores, cada cual tenía una estética muy peculiar en cuanto a lo gráfico. Es que no había Sí. ni la más mínima similitud. Optaban por métodos totalmente diferentes, ¿no? Porque Hasta también casi ninguno de ellos fue creado con los videojuegos en mente. Siempre No, eran, que en va, que primer va. lugar, máquinas de trabajo. Con entornos gráficos, sí. Sí, de hecho siempre se dice que Sinclair, ¿no? Nunca le Sinclair, hizo gracia. que no le hizo gracia que al final el Spectrum acabara siendo una especie de máquina de videojuegos. Sí, que fuera más conocido por su Entonces- faceta lúdica que por la, digamos, de oficina. Sí, Claro, al final, para la posteridad, ¿qué ha quedado como ejemplo de ordenador de trabajo? Los de IBM, por ejemplo, de la Sí. época. ¿Vale? Sí, sí. En cambio, el Spectrum, pues, casi sinónimo de videojuegos. es verdad, es verdad. Esto, así fue. Y ya incluso muchas de sus revisiones lo que tenían en mente también era ya, digamos, vamos a hacer juegos más potentes. Sí, no, al final también no hay que olvidar que incluso el Amiga como tal no triunfó tampoco como máquina, digamos, para trabajo, porque al final no contaba con un modo texto, era solo un modo gráfico. Entonces al final está muy bien para videojuegos, pero no era apto, digamos, para entornos de Y oficina. eso que era para una responsabilidad. máquina avanzadísima para entornos Sí, de o oficina. sea, realmente la Amiga yo creo que si le hubieran metido un modo texto, el ordenador, el PC como tal, lo hubiera tenido más difícil para acabar triunfando. Y por ejemplo, también me gusta haber visto el Dragón 32, una máquina que yo nunca había visto in situ. Y que es una máquina patria. Sí, es una máquina patria, además de la tierra creo de Martín Gamero, ahora me estoy acordando, de Extremadura. Y no les hizo falta poner una bellota como los célebres iPhones extremeños. Bueno, bueno, eso fue otra historia. No nos metamos en polémicas, que bastante polémica vamos a traer hoy al programa. Nunca hay suficiente polémica. ¿Y alguna cosita más que nos gustaría destacar, por ejemplo, de lo que hemos visto en la Bueno, exposición? pues de la exposición sí que tampoco nos hemos querido olvidar del software nuevo que siguen creando para ordenadores tanto como Spectrum como Commodore 64, que al final la gente puede pensar que son máquinas que se han quedado ahí ancladas en el pasado, pero todavía hay aficionados que siguen haciendo pues, cosas en el sentido no solo de juegos, sino que también en Retroacción hemos tenido una charla de un chico que está haciendo un ensamblador para ZX que pasa el BASIC a código máquina, para, digamos, ganar mucha más velocidad y programar más fácilmente. Pues la emoción de que con una máquina de 40 años, la documentación que se ha ido y las herramientas que se han ido aportando es ver hasta dónde llega el límite. ¿Tú crees que de alguno de ellos hemos alcanzado ya el límite o no? Pues yo diría que no, porque al final nunca sabes cómo alguien va a hacer una magia, no sé, de alguna forma y al final acelera una rutina que parece que era imposible acelerar o no se sabe. Y sobre todo, quizá no tanto el Spectrum, pero por ejemplo para otras máquinas, como en el caso de MSX, al final la escena como tal no solo se ha dedicado a hacer juegos, sino que se ha dedicado a hacer Incluso hardware expansores, complementario, expansiones, sí, etcétera. sacaron también una especie de tarjeta que aprovechaba el chip La de gráfico de la Yamaha. Master System también. También, pero incluso no recordemos que el MSX es un sistema que está ahora más vivo que nunca porque el creador original del estándar Sí. va a sacar por fin el tan ansiado MSX3, si no recuerdo mal. Eso puede ser algo que o está muy bien o Lo que pasa es que igual está no gusta habiendo la una comunidad. gran polémica detrás porque dice todo lo que no se hizo bajo mi manto Sí. queda completamente descartado, incluyendo el famoso kit de expansión de Yamaha y todo lo que se ha ido creado bajo ese sistema. Pues ahí es como todo, habrá detractores y habrá bueno, gente que Sí, pero apoye su no deja de ser decisión. curioso que mientras que, por ejemplo, en el resto de sistemas ha ido un poquito a salto de licencias para sacar equipos tipo FPGA, aquí el creador original siempre está implicado para mantenerlo vivo también, como en su momento sacó el One Chip MSX también Sí. en forma de FPGA. Es un fenómeno que es muy poco habitual, Además, eso, el One Chip MSX fue algo adelantado a su tiempo. pero porque- muchísimo, porque un precursor de las FPGAs lúdicas, Sí. hoy tan extendidas, pero ¿hace cuántos años fue aquello? Eso, pues mira, yo creo que era 2003 o 2004. Y creo recordar que valía alrededor de unas 250 a 300 euros. Y al final, yo conozco a alguno que lo tuvo en su día porque al final era muy cómodo, funcionaba todos los periféricos, tenía el slot de cartucho y luego tenía también salida VGA, que al final pues ya tenías monitores en casa planos y era muy fácil de conectar. Sí, pero era realmente fue Era un un concepto concepto muy casi chulo. visionario.
Y no todo el mundo en aquella época en la que el retro no estaba en un momento tan álgido de lo comercial, No, que estaba va. dispuesto a pagar ese dinero por un aparato así. Sí, sobre todo, no podemos olvidarnos que cuando salió el One Chip, los MSX como tal valían 20, Nada. 30 euros. Entonces al final era, o sea, equiparaba lo que valía uno y lo que valía el otro, al final era casi por 10 Y el más, si precio. no recuerdo mal, el aparato se comercializó en Japón. Sí, por eso aquí sí que lo trajo alguien, o sea, De de forma importación, importada, ¿no? Pero, medio, o sea, no hubo una distribución oficial. no era oficial del todo, pero sí que hubo alguna tirada. Claro, pero imagínate en Japón, donde seguramente en aquel momento los MSX eran casi al peso. Pues la verdad que no lo sé cómo están ahí. A todo el tema principios del MSX, año pero sí, 2000 seguramente serían supongo casi que al habría. peso. Sí que es cierto que yo creo que en Japón, al menos como las cosas grandes normalmente las descatalogan, las tiran antes, es más complicado. Quizá al final, pues no sé, una Core Graph, por ejemplo, que es chiquitilla, una PC Engine, pues eso al final se almacena más fácil que un ordenador como tal. Y aparte, quieras o no, a un ordenador que precisamente por ese concepto original de herramienta de trabajo no le das ese valor tampoco de coleccionista y demás. Pues mira, ahora que dices eso... Es que ahora mismo incluso me llama la gente que está incluso buscando por mercados de segunda mano, a ver, Sí. un X68000 complicado, igual que un FM Towns. Pero por ejemplo, los ordenadores de NEC, sí ves gente buscando ordenadores de NEC, los PC88 y Además, 98. sí, que además tienen un software, digamos, relativamente limitado porque hay mucha japonesada que desgraciadamente pues los occidentales no entendemos, con lo cual... Y casi mejor no entenderla, teniendo Bueno. en cuenta el inmenso pozo de basura que puede llegar a ser la biblioteca de un ordenador personal japonés. Pero bueno, eso ya es otro tema controvertido, ¿no? Que va un poco al hilo del programa. Sí, también mira, no sería más fácil también para enlazarlo, no sería difícil enlazarlo, perdón. No, es verdad, es verdad. Bueno, tomemos las riendas de este programa y empecemos a hablar de qué hemos venido a hablar hoy aquí, Sergio. Pues mira, hoy hemos De venido a hablar... pocas amordazadas, de ley mordaza, Sergio. Sí, algo así, de ley mordaza, sobre todo pues controversia y censura en el mundo del videojuego, ¿no? Que ha existido casi desde los albores del propio medio. Sí, la verdad. Quizás también muy influido porque ha sido siempre un entretenimiento muy vinculado a los niños. Niños que aparte han disfrutado de él sin compañía de adultos. Sí, porque no cabe duda que sobre todo en los principios de todo esto, con juegos tan sencillos, pues yo creo que ni los padres se pensaban hasta dónde podía llegar esto, de forma que ya en poco más de una década ya los juegos eran lo suficientemente, digamos, realistas habilitaban realismo. Como para ya tenerse No con cuidado. Y aquí tampoco podemos olvidar una cosa, y es que la época, digamos, álgida, donde empiezan a aflorar esas polémicas, es la década en la que los aficionados, que es los 90, vamos a hablarlo directamente, es la época en la que los aficionados pasan de ser adultos, de niños, a adolescentes, jóvenes adultos, y encima una década marcada mucho por el puchismo, por el molar por molar. Sí, los 90 con las macarradas. Los 90 están divididos entre una primera mitad de macarrada salvaje y luego una segunda mitad de macarrada más deprimente. También. Sí, puede ser. Ahí la muerte de Kurt Cobain es la que hace un poquito de cisma. Pero bueno, me refiero, todos sabemos que la estética ya empieza también un poco más agresiva, se intenta un poco más provocar. Sí, además... A ver, no olvidemos que, por ejemplo, el cómic también se vio afectado por ese fenómeno. Se sabía jugar con la provocación para también atraer ventas. O sea, ya era necesito un poco más de violencia o de sexo o de algo para que... la tecnología lo empezó a habilitar. Sí. Existieron ya, digamos, primeros pasos, incluso ya te he dicho, por ejemplo, en generaciones muy primitivas. Sí. Pero yo creo que el momento clave fue precisamente en esos 90. Solo podía ocurrir en ese momento. Sí, además yo creo que si tú miras en internet, ¿no? A veces juegos controvertidos, sí que te encuentras ejemplos de los años 80. Pero yo creo que son igual ejemplos muy concretos de ciertas partes del mundo, pero ya en los 90 digamos que fue cuando la controversia ya empezó a inundar telediarios que podíamos ver aquí en España. En los 80 igual todavía la censura se centraba en otra cosa, que era por ejemplo la música. Sí. Porque en ese momento lo que se veía como una amenaza para los adolescentes era el heavy, el rock, apelando a Satán, al sexo, etc.
Mientras que los videojuegos se consideraba todavía algo ajeno, algo que los chavales visitaban. Realmente, a ver, la mayoría de las temáticas que se tocaban por aquel entonces tampoco eran muy adultas en ese sentido. Eran muy genéricas, muy fantasía, etcétera. Tenías lo que tenías. Y los medios, y los medios limitaban. Sí, me estaba acordando ahora mismo cuando has dicho eso de los salvos, pues me está acordando principalmente ahora mismo, no sé por qué, del juego de La Matanza de Texas, que también digamos que puede considerarse un poco polémico o controvertido. Sí, pero que en la práctica era un juego que tampoco tenía la más mínima violencia. Sí, es como un poco forzado. Sí que luego la motosierra que lleva pues el asesino, algunos dicen que tiene forma fálica y tal, o sea, está como muy cogido con pinzas. Ya, pero mira, aquí vamos a hablar una cosita que siempre me ha resultado muy interesante, la censura. Y es que por lo general delata más las perversiones del censor que las del espectador. Porque muchas veces ven cosas que el resto de la gente ni siquiera se le pasa por la cabeza. Hombre, lo que sí puede suceder es que una vez que alguien te lo cuenta... Ya, pero porque ya te ha transmitido eso. Ya. Pero ya. Realmente dices, no... Sí. No, o sea, realmente es parte de una imaginación muy que tenía la mente sucia, estás diciendo. Sí. Escobilla de váter. Escobilla de váter. No, pero es algo muy curioso. También tiene la que te ejerzan esa visión censora, también eleva también un poquito al medio como algo ya también con entidad, porque ya le da un rango casi de arte. Sí, claro. Y también es significativo porque también declara el volumen de negocio y de impacto en la cultura popular que llega a tener. Nadie se preocupa de censurar cosas que apenas tienen alcance. Hombre, también yo creo que hay juegos que han sabido, digamos, aprovecharse, ¿no? O sea, había juegos de las polémicas gratuitas que si metía polémica iba a provocar cierta polémica. Ya, pero ¿cuántas veces ha ocurrido también en otros medios? Es decir, saber que esa polémica te va a provocar una publicidad completamente gratuita y la gente, los agentes censores caen completamente en esa trampa. Incluso productos que son de origen bastante mediocre en cuanto a calidad, se convierten en iconos de la cultura popular gracias precisamente a esas polémicas que surgen en torno a ellos. Sí, sí, es verdad, ha pasado en multitud de ocasiones. Sí, sí. Juegos en este caso, o productos que hubieran salido al mercado y no hubieran hecho ruido, pero pues producto de que... Seguramente inventaremos algún ejemplo. Sí. Pero de hecho es que ocurrió con películas que luego ya, cuando hay un revisionado posterior, pasado mucho tiempo, en el que ya tropos así ya se han asimilado completamente, que ya no impactan a nadie, ver realmente el esqueleto del producto y dices, pues era bastante limitado. Sin más. Vale. Eso es verdad. Por ceñirnos ya ponernos un ejemplo fácil, la censura se remonta incluso ya a los años 70 y los albores, con un juego que precisamente puede considerarse un precursor de lo que va a ser luego nuestro tema estrella, como es el Death Race. Sí. Un juego que no deja de ser más que una revisión en cierta parte del Pong, en el que con un volante vas atropellando pues una especie de que en la descripción del juego le llaman gremlins, pero son como palitos, son monigotes que atropellan. El juego es una estupidez, pero que iba acompañado también de un audio con un grito. Y era lo que le daba el punto también como, no sé, explícito. ¿Vale? Y ahí se limitaba la polémica porque era un juego completamente en blanco y negro. Pero ya sembró la semilla ya. Alguien ya sabía que eso que se puede llamar la atención de alguna forma ya. Sí, además notablemente en esa época, al final, el añadir, digamos, esa cinta, ¿no?, con esa grabación, pues también incluso era algo diferente a lo que tenía normalmente el resto de videojuegos. Era, bueno, pues ese gadget... Hombre, es una forma de destacar en un tiempo en el que los clónicos monopolizaban el mercado prácticamente. Sí. Una idea se convertía en 100 imitadores. Es que además como eran juegos sencillos, eran juegos de los que al final, una vez que había una idea que despuntaba, en un corto espacio de tiempo había ya multitud de clones. No es como ahora igual, que si será un juego ya, los clones tardan igual, pues un año igual en que aparezcan, pero... Más sorprendente fue pocos años después, ¿de acuerdo? También en unos tiempos muy primigenios. En Atari 2600, la primera incursión del sexo. ¿Estamos hablando del juego El Vaquero? Del Caster Revenge, que básicamente es eso. Llevar... Explícalo.
Un juego tan fácil que de explicar como una india atada, tienes que violarla llevando un vaquero con el pene erecto. Ya está. La verdad que no podemos, en Era- este caso no estamos poniendo imágenes, pero Casi salimos todos ganando con ello. buscarlo porque además es un juego que no se explica ni cómo acaba apareciendo en el mercado. Ya, es un momento en el que dices, ¿realmente había un público para este producto? Pues además, bueno, la verdad que no sé A ver, es acerca de un copias juego también vendidas, que pero refleja muy bien la absoluta falta de control que había sobre la producción de juegos de Atari, sí, que bueno, es la es que- excusa en la que siempre se ha basado Nintendo para establecer un control férreo sobre las third parties. sí. Pero aún así el juego era una gilipollez y es de una compañía llamada Mystique que se especializó en ese tipo de Juegos- estupideces. Sí, hizo varios juegos de así temática un poco Pero, relacionada con el sexo. Pero para- no eran tontos porque también era una forma de destacar en un nicho que nadie había ocupado hasta ahora. Ya, a ver, yo entiendo que bueno, en ese momento también pues, bueno, pues habría consumo de revistas para adultos Claro. y alguno dijo, ¿y por qué no? ¿no? Si no, dirían, la consola está presente en gran número de hogares estadounidenses e igual los padres quieren también un juego picantón. Y en plan, ¿por qué no? Es que hay que pensar también con mentalidad de un mundo pre-Nintendo. Sí, que vamos, es que Casi con visión de como si la Atari 2600 fuera el equivalente a un vídeo reproductor. Es decir, ya. si existen sí, vídeos porno domésticos, ¿Por qué no va a ¿por haber? qué no va a haber esto? Claro, también todo acompañado de una política gratuita porque, claro, el medio todavía estaba eso, gateando. Sí, estaba en pañales. Y de repente le hicieron crecer, madurar de golpe. Porque una Sí. cosa es hacer el chiste de atropellar No, gente y otra además- es directamente un pene pixelado y pechos No, y además- andar violando. sí, sí. Y encima, no contentos con eso. ¿Con qué tema? Ya, los los nativos vaqueros- americanos. De, Sí, que- "Guau, lo tienes todo". Alguno podría decir que eso pues era así en su momento, incluso. Entonces, sí. Pero el juego lo tenía todo para Sí. ser una En plan, bomba ¿a cuántos colectivos podemos llegar a molestar? Ponme a prueba. a todo Estados Unidos. Exactamente. Sí. Y luego, más o menos, pues va llegando una etapa relativamente plácida. Sí, Como quizá en los fue en los 80 no ha habido realmente... Pero al final es lo que decimos, la Sí la hubo limitación y- del medio... Sí la hubo igual en el caso de que empezó a imponerse el patrón de autocensura, por decirlo de alguna manera, de Nintendo. Sí. Bueno, Porque recordemos, y también Sierra Online en este caso con la saga Larry, Larry, que también tuvo muchos se curaban problemas en un poco Australia. Sí, en Australia fue sí, censurado. porque no olvidemos, aunque cada país tenga más o menos sus puntos de censura, hay dos países, Sí. Australia y Alemania, que se que llevan el ejercen gato al un agua. rol de censura total y absoluta. Sí. O sea, y en el caso aparte de la de Australia es especialmente estricta, realmente. Sí, a la veces verdad lees las que descripciones a mí me sorprende. previas y que- dices, "Oh". Me sorprende que en Australia hubiera tal censura. Sí, es una especie de moral, porque aparte tampoco es un país de especial moral calvinista, ni mucho menos. Y en el caso de Alemania te sorprende, porque desde el país que ha dado con, Bueno. con Japón el porno más tarado del mundo, de repente se indigna con cosas realmente ridículas. Bueno, arrastran cierto pasado, entonces... Vale, pero yo puedo entenderlo cuando te ciñes, por ejemplo, a todo lo que es la representación del nazismo. Pues, vale, puedo entenderlo, pero hay otras cosas que dices Ahora que estás diciendo eso me está acordando del Wolfenstein. que pensábamos ventarlo que también. Pero bueno, es un vamos aspecto poco importante. a poco, vamos poco a poco. Pero hay un aspecto vital con el tema de, sobre todo aquí vamos a hablar de autocensura, porque es algo que afecta también a día de hoy, que ha habido un cambio de roles, como es, por ejemplo, cuando Nintendo Sí. se planta en Estados Unidos con el ánimo de empezar a vender la NES. Porque en nuestra mente Nintendo sigue siendo esa especie de gran censora. Vale, la gente lo asocia Sí. mucho con censura, con No. productos para niños, pero creo que va siendo hora que empecemos a desterrar un poquito también ese mito. Porque para que haya censura de un videojuego, para que le quiten cosas, para que las tapen, significa que en otra parte del mundo ese juego sí las tiene puestas. Puede Cuando, ser, por sí. ejemplo, Nintendo empieza a quitar cruces, empieza a quitar un simple trasero femenino de una estatua, Sí. significa que en otro país sí lo puedes ver.
Ya, Porque- hombre, lo que pasa, ahí sí que es cierto que a mí, por ejemplo, respecto a eso, que creo que estás hablando del Castlevania 4, ¿puede ser? No, pero O- infinitos juegos. Tú, por ejemplo, Bueno, ves... claro, sí. Sí, Castlevania 4 es un buen ejemplo de lo de quitar la sangre, por Sí. ejemplo, sustituirla por Pero especie de... fíjate mob. que al final ahí Nintendo jugaba a dos bandas, porque había como una Nintendo con su No, censura dos bandas, es en Nintendo Japón, América o y Nintendo Japón. sí. O sea, Y Nintendo Occidente y Nintendo Japón. Pero es que estamos hablando de eso precisamente, de cómo la hipócrita moral estadounidense establece, no es la compañía, sino la compañía americana que se somete a las predecibles polémicas que pueda suponerle con la derecha cristiana americana o todo tipo de derecha americana, igual que ya lo estaba sufriendo en aquel momento la música rock de los 80, como el heavy y demás, que habían desatado una completa ofensiva contra todo lo que pudiera afectar a la moral y las buenas costumbres para los hijos de los buenos americanos. Y Nintendo se dijo, ups, de la misma manera que Nintendo América miró a otro lado cuando Wisdom Tree empezó a sacar juegos sin licencia, pero que, claro, eran juegos dirigidos a la derecha cristiana. Ya, y ahí sí yo que creo- no dijeron sí. ni mu. Atari, mal. Codemasters, mal. Derecha cristiana, bien, porque no quieren movidas con ellos. Sí, no, de esto creo que hemos hablado en algún podcast también. Por ejemplo, Pero sí que ahí es en plan, vaya cara que tenéis, tíos. O sea, no. Ya. es sumisión total sabiendo que es un volumen de clientela que cualquier día se te planta frente Sí. a tus establecimientos, final- intentando incluso con miedo, con acciones violentas. Fíjate, hablando de esto también, lo mismo que hay videojuegos para cristianos, también hay un mundo en Estados Unidos de respecto a películas también, para toda esta Con gente Kirk que- Cameron, no olvidemos. Sí, con la figura de Kirk Cameron, ¿no? El máximo exponente. Ay, ay. Yo siempre fui de la hermana. ¿Te gustaba Carol? ¿Eh? ¿Te gustaba Carol? Era simpática. Ah, la hermana dices en la realidad. Sí. Ah, vale. No, Pensaba que la la otra hermana era no, Sel, la Fuller otra es House. es igual de descerebrada que él. Vale. Sí, sí, la de Fuller House, ahora. Sí, padres forzosos, Sergio, llama Bueno. las cosas por su nombre. Bueno, padres Vale. forzosos. Pero retomando, es un debate, por ejemplo, porque ahora, a día de hoy, Sí. está ocurriendo en sentido inverso un fenómeno. Igual que en su momento Sony apostó muchísimo por productos de corte más adulto, ¿vale? Ahora que el mercado japonés, Nintendo, está teniendo un gran dominio mediante la Switch, Sí. Sony se ha vuelto muy censora con los productos japoneses en Occidente. Me estaba viendo, estás hablando también por lo del rollo del Bayonetta 3, ¿no? Entre También. otros muchos juegos, ¿no? Pero fíjate que- incluso juegos ya No, pero- muy de sí, sí. nicho. O sea, hay juegos de los que vamos a hablar que salieron, digamos, como 20 años antes en algunos sistemas como Night Trap, por ejemplo, que ahora es curioso que un juego que en su momento fue objeto de censura y y todo ahora el lo es de desarrollo- culto. Bueno, ahora sea de culto, pero que de alguna forma está en la Switch y dices, joder, o sea, Nintendo en su día que era tan puritana y eso, No, pero incluso Eh. juegos tipo Date Sims y demás, en Nintendo no hay ningún problema, mientras que, por ejemplo, Sony está censurándolos. pues no lo sé, ¿eh? Ya Es te un no sé fenómeno por muy qué- curioso, pero también por lo mismo, como ahora está priorizando el mercado occidental y a Estados Unidos también, se está adecuando a ellos. Otra vez es el auge de Hombre. una moral reaccionaria desde los Sí, sí últimos que- 40 sí que es años. cierto que Nintendo, pues ahora con la Switch ha experimentado un revival brutal en Japón y Sony pues Le ha está pillado a quedándose un traspié, poco... Sí, completamente. entonces igual es cierto que Sony al final está poniendo los huevos en Occidente porque sabe que al menos en Europa tiene una fuerza terrible y en Estados Unidos, pues bueno, aunque Xbox es la mayoritaria, pues están ahí un poco a la par. Pero por eso, es curioso cómo los juegos se han visto también afectados por esa especie de moral reaccionaria que empezó a aflorar hace 40 años, que son cosas que antes nadie había pensado, y eso, ni en música, ni en cine, ni en Sí, juegos. ¿verdad? Con ese auge precisamente de evangelistas y demás, ¿de acuerdo? Y por eso mismo la gracia también de lo de Wisdom Tree, que dices, no, esa sumisión es muy... Sí, pero... la pena, mira, la pena de los videojuegos, no como, así, por ejemplo, en películas sí sabes cuánto han hecho en taquilla y la música más o menos se sabe desde hace muchos años cuántas copias vendidas, Claro, pero con videojuegos hay una etapa que es de el tema de ignorancia videojuegos total. no sabes si han vendido 500.000 copias, 300.000, hay una... Entonces yo creo que los juegos estos de Wisdom Tree, seguramente si tuviéramos datos nos llevaríamos una sorprenderíamos. sorpresa de Nos sorprendería las ventas que mucho. tenían. Bueno, ¿qué juego te gustaría empezar un poquito para evocar un poquito casos de esa censura? No sé, yo estaba pensando también un poco en, sobre todo,
hablar un poco desde el inicio del sistema PEGI o SRB. Que es lo que iba a pensar, que igual Entonces, es el punto un de poco- partida. Es el punto de partida pero porque yo creo que en ese momento fue cuando ya los telediarios sabrían se convirtió en una noticia porque qué ya está alcanzó, pasando. Sí. ya tuvo un alcance político, porque se fue no sé si recuerdo si fue el Senado, el Congreso, con Joe Lieberman, que encima, para Sí. colmo de males, era un demócrata. Y fue el que se convirtió en azote de los videojuegos en aquella época. Sí, se hizo, vamos, famosísimo. Pero incluso ya había habido ejemplos muy drásticos, por ejemplo en Alemania, porque esto lo vamos a sacar a colación del PEGI luego que mencionaremos, Sí, por una saga muy querida como nosotros, que es Contra, sí. que aquí en Europa la recibimos como Probotector, por no mostrar ni la violencia militarizada, raro, porque habían pasado ya muchísimos juegos de corte similar. Sí, porque y Rambo en esa época era un icono total para la chavalería. Pero algo tan fácil, O sea Unitary que- Warriors, Sí. que es la misma Unitary- temática prácticamente. Sí, sí. Y no, peor todavía, eran humanos realmente, mientras que en el Contra eran alienígenas. ¿Vale? Y eso, y también por el título, porque como decían que apelaba a la Contra nicaragüense, censura total, y es un precedente ya bastante curioso. Sí, Vale. bueno, y de hecho ese es un caso, digamos, de aplicar la censura de alguna forma, pero que luego lo que te queda está bien, Sí, porque pero era irónico que hay gente que le gusta más casi el Probotector que no el Contra. Contra, porque suena incluso Sí. como más, se ve como más genérico, pero es curioso que los japos se quedaran con los militares y nosotros con los mechas. Sí, sí, sí. Pero sí, como tú decías, eso, la polémica fue en torno al 94 o aproximadamente 93, Sí, 93 o así, igual. que coincidió tanto con el Night Trap como con el Mortal Kombat, Eso es. que fueron principalmente los que van aquello. Ya juegos precisamente con esos avances tecnológicos que permitirían la digitalización, mostrar ya personajes reales. Bueno, claro, en aquel momento fue todo un shock para nosotros ver eso, es figuras, personas. Sí, sí. El problema cuando empiezas a mostrar ya otros aspectos de la realidad a través de ellos. En el caso del Mortal Kombat, una violencia desatada, sobre todo con el célebre Fatality de Sub-Zero, que era el que A ver, se es exponía que- habitualmente. Sí. A ver, lo de Mortal Kombat, yo creo que fue algo que ellos no lo vieron venir, porque Mortal Kombat salió en el 92 en arcades, el SRB en ese momento no estaba hecho, No existía. según le metieron, digamos, cuando fueron a hacer el porting a consolas, entonces Ahí fue cuando ya se lió empezaba, parda. cuando Sí. ya se veía que iba a llegar a los hogares, a los niños. Sí, sí, sí. Ahí fue cuando surgió la polémica. Sí, sí, es verdad. Y en ese sentido, el Night Trap también fue un juego. Sí, sí. ¿Qué te seguí? Sigue, sigue. Vale, el Night Trap, un juego de origen muy de OP0 también, con el salto al Mega CD también, que fue cuando surgió esa polémica. Pero eso tiene tela, ¿eh? O sea, quiero decir, yo no sé, los que estáis, por ejemplo, ahora escuchándonos, y seguro que el Night Trap os suena. Pero hay una diferencia. Pero- En el Mortal Kombat, yo entiendo, las personas que arremetieron contra él, lo que vieron, dicen, vale, se ve, pero en Night Trap nunca entendí la polémica. Sí, porque es que la calidad, eso es lo que la calidad del Mega CD. Bueno, ahí jugamos con dos cosas. Sí que es cierto que si ahora ves el Nitrat de Mega CD en un emulador tirado en una LCD se ve bastante mal. En aquella época sí se podía intuir, porque aunque fuera muy baja resolución sí que. Pero realmente el juego como tal tampoco no tenía nada realmente. No se veía nada. En plan no había nada de sexo. Mira, O sea, fue un juego definido como vergonzoso, ultraviolento, enfermo, literalmente con estas palabras. Unas palabras que confirman que la persona que las emitía no había visto el juego nunca. sí. Yo creo. Porque el juego es una tontería en Sí, cuanto a porque temática. Incluso. Y los enemigos también, incluso que salen, los malos, al final son unos tíos vestidos de negro, hay cheposos que se van moviendo, o sea, Es tampoco pura parodia. no infunden ni siquiera un respeto que digas, no es que es un asesino, o sea, cualquier película slasher de los 80 daba mucho más miedo. Sí, sí. Y a partir de ahí surgió el sistema SRB en Estados Unidos de clasificación por edades, que imitaba también a la que desde poco más de una década antes había surgido también con motivo del cine. Eso es. Y luego Europa desarrolló el suyo propio, que era el sistema PEGI, con una pequeña peculiaridad. Alemania no. Bueno, Alemania Alemania tenía su propio, ¿no? su sistema. propio sello, el llamado, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el USK.
Es verdad. El USK, que todo el que ha importado también juegos de Europa, siempre he visto ese sello que es como encima mucho más alarmante, mucho más llamativo. No, la verdad que sí, ¿eh? Y bueno, es que lo que hemos dicho, en Alemania, luego hablaremos igual de ejemplo por ejemplo, si había alguna censura de algunos juegos en lo que era Europa, en Alemania se llevaban el gato al agua en cuanto a censura. El caso más célebre fue el del Wolfenstein, Sí. 3D a fin de cuentas, porque era un juego que, ¿cuál era su aliciente? Matar nazis. Tu enemigo final era Hitler. Y era un juego que lo desproveyeron de esa naturaleza. Seguía siendo un shooter muy sólido, pero toda esa ambientación se perdía por completo. Bueno, es que o sea, la versión de Super Nintendo Por llegaron ejemplo. a cambiar los perros por ratas, que eran plan... Está bien, pero no... O sea, al final es que le cambiaron totalmente, digamos, el feel, o sea, al final eran, pues los Y nazis, además, como habéis visto en las películas con los perros... ¿quién nos prueba que los nazis no amaestraron ratas gigantes? Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser, Como- en la Antártida, mientras preparaban la huida a la Luna. Pudo ser. Hostias, me parece ahora mismo que estamos hablando de la peli de Capitán América. Pero sí, pero es un ejemplo muy típico, Sí, porque la es experiencia de la que disfrutaron los alemanes fue muy diferente. Sí. Ya no tenían la sensación de estar matando a su abuelo. Bueno, un saludo a Alemania desde aquí. No es lo mismo ahora. Sí, no, la verdad que... A morir. Pero bueno, nosotros aún así tuvimos suerte al final de, digamos, más Sí, o menos... España fue bastante laxa en ese sentido. Sí, o sea, luego ya comentaremos ciertas cosas de los Estaba juegos más, que hay yo creo que aquí. aquí las asociaciones de padres están por aquel entonces más preocupadas por el anime y cosas por el estilo. Sí, eso que dices puede ser verdad, porque al final, cuando esto del SRB y Mortal Kombat explotó, aquí digamos que lo que había explotado era el manga, Akira y esas cosas, y bueno, de hecho... Y estaba ocupando yo creo que más titulares sobre eso, Sí. el auge de animación, violento, pues porque encima aquí el manga entró de lleno dándolo todo, con la animación sí, adulta, digamos o sea, sí. para llamar la atención precisamente por esa etapa de los 90, de adolescentes ahí muy edgy, muy cool, muy puchis, ¿vale? O sea, se volcaron no con producciones para adolescentes, no, fueron directamente a material adulto, Uruchokidoji, decíamos, cuando Manga Sí. Video entró fue a fuego. Fue a fuego. O sea, Fue a yo creo fuego, que de tío. hecho incluso llegaron a tener que cortar un poco para... En plan, te pones a pensarlo Ya. fríamente hoy, yo creo que los padres se escandalizarían todavía muchísimo más. Es decir, Sí, y además, bueno, sobre todo en una época en la que al final tu hijo se le da de casa y tú no sabes lo que está haciendo no sabes tu ni lo hijo. que está viendo ni nada. Mira, el niño, tenías que fiar. el niño está viendo dibujitos. Igual iba a casa de un amigo que tenía la cinta porque alguien le había llegado lo que sea y... No, pero incluso llegaba a tu casa también. Te decías, mira, alquilar una cinta para el niño, para que vea y de repente, hostia, Ya. ¿y aquí qué ha pasado? La verdad que eso sería interesante, saber, conocer a alguien que haya trabajado en un videoclub y saber si en ese momento la zona de anime estaba también separada de lo que era la animación tradicional, ¿no? De todas, sí. Yo sí recuerdo que estaba separado Así, yo no en recuerdo. aquella época. Igual al principio no. Que, Ya, mucha, pero- que mucha gente seguramente cuando Akira se estrenó en los cines se llevó una sorpresa. Igual no era la película que esperaba. Ya, mira, yo fíjate, ahora que hablas de Akira, yo recuerdo, había un vecino de mi escalera que tenía Canal Plus y recuerdo cuando Akira se estrenó en Canal Plus, que fue, Con Robot Carnival a modo de complemento. Y muy en Canal famoso. Plus tenía una cosa, que en aquella época te daban 7 veces la película en el mismo mes. Y bueno, recuerdo que había unos cuantos de la comunidad que sí que yo no la vi entera, pero bueno, vimos un cachillo y era algo que en ese momento no habías visto. Y con los videojuegos, para mí todo esto de Night Trap y Mortal Kombat era algo que tampoco habías visto, pero es que ya no es que tú dijeras, joder, es que me he alquilado el juego y he llegado a ver esto. Es que al final los telediarios se abrieron con el rollo del Mortal Kombat y la censura, con lo cual al final te pusieron la zanahoria ahí delante y tú ya querías jugar a Mortal Kombat. Ironía, y no olvidemos tampoco cómo Nintendo cedió por completo a Sí. las presiones de tanto de políticos, eso, asociaciones, etcétera, y su Mortal Kombat de Super Nintendo salió completamente censurado. Que no olvidemos que el primer Mortal Kombat como juego de lucha era bastante limitadete. ¿vale? Bueno, tiene No, su... pero no estaba a la sí. altura de un Street Fighter 2. No. Era aliciente, era el que era. Mientras que Sega cimentó su posición en el mercado americano gracias a una versión que era tú metes un código, no está abierto desde el principio, pero mete este código Sí, además, y lo tienes todo. Yo ahí entiendo que lo que hicieron fue un poco trampa en el sentido de que nosotros
mira, si alguien nos dice que hay que ver el juego como está, nosotros te mandamos el juego tal cual, te calles el código, tú lanzas el juego al mercado y como la gente compra revistas de juegos, pues en una revista ponemos el código y entonces ya eso empieza a correr pues el boca a boca. Y al final, ¿qué pasó? Pues que el Mortal Kombat de Sega fue pues un bombazo y el Mortal Kombat de la Super... Que no, pues, siendo como era un juego que en lo técnico se le notaba mucho más las limitaciones de la máquina, sí, que siempre tuvo la Mega Drive por colores para los gráficos digitalizados. sí, sí. Pero fue un bombazo. En cambio ya Nintendo dijo, hasta aquí hemos llegado. Podemos dejar que ganéis dinero con vuestros juegos bíblicos, pero lo de perder dinero aquí ya frente a nuestros rivales, hasta aquí hemos llegado. Y el 2, que era un juego muy superior aparte en todos los sentidos, Sí, el Mortal Kombat 2 es el Mortal Kombat bueno, Sí. yo creo. Y fue un gran éxito también en la máquina de Nintendo. Sí, además ya ahí sí se notaba que de alguna forma también ya lo hicieron en plan sabiendo que la superioridad de la Super respecto a los gráficos de Mega Drive, aunque el de Mega Drive jugablemente quizás Se sea mejor. juega mejor en el de Mega Drive, Sí que... como ocurría con el primero sí, también. pero bueno, la Super Nintendo ya estaba ahí más de tú a tú. Y, sí, No, y las pero- ventas del Super Nintendo fueron muy altas, muy altas, merecidamente. Pero Nintendo aquel día también aprendió una lección que luego ya intentaría ir metiendo pequeñas dosis de macarrismo, como por ejemplo luego ya serían los Cruise Anusa o los Killer Instinct, por ejemplo. Sí, bueno, y de hecho, bueno, nada, el Duke Nukem de la 64 sí estaba censuradillo. Sí, no, te iba a decir que no, ahí no hay nombrero en el puño. Y no. Nintendo siempre ha sido unos sido un altibajos. poco, Acuérdate sí. del Conker también, decir... Hombre, el Conker... Pero Conker que luego un producto que Nintendo no apoyó. Apoyó muy Ya. poco. Pero bueno, pero también les dejaron publicar eso. Sí, no, por eso mismo, Que además ese era- contraste. Bien explícito, aparece la ordilla, Conker aparece al principio totalmente Un juego borracho. probablemente más explícito de lo que era el Duke Nukem original. El Sí, Conker. el Duke original realmente, aparte igual de la sangre... y Era un luego- chiste, realmente el Duke Nukem era un chiste. Sí, había pues, las chicas que estaban haciendo en la barra de striptease, si allá se activaba la acción, pues se quitaban igual el sujetador los pezones no se veían, les podías meter y dinero. hablando de PC. Sí, bueno, eso, que además el ordenador digamos que era en este caso una máquina menos dirigida quizá a críos y Donde era en donde teoría tenías libertad. se permitían... Sí, bueno, de hecho, en ordenador te diría que incluso actualmente no hay PEGI ni nada. Tú en Steam, si Steam te lo aprueba, puedes lanzar lo que sea. No tienes que... En cambio, si vas a lanzar un juego de consola, Es lo que tiene el control directo sobre un hardware. obligatoriamente, pues bueno, tienes que pasar ese PEGI y te pueden decir, oye, corta aquí, corta acá. Pero en cambio luego eso, ves el Conker y dices, Sí, ¿qué ha pasado aquí? sí, quizás es un ejemplo... Yo creo que fue, digamos, igual el último gran regalo que le hicieron a Rare por todo Sí, lo que fue una habían hecho hasta concesión, entonces. mira, Fue una ¿no? concesión, sí. Digamos, mira, Mira, vale. habéis nos- hecho los Donkey Kong, los Banjo. Hemos tal. logrado sostenernos en el mercado a pesar del empuje de Play. Sí. Gracias sobre todo a vuestros juegos. Esto es un favor que os hacemos. Porque encima, originalmente recuerda que el Conker había sido concebido como un juego plataformas genérico y ellos decían, no queremos esto. Y al final Nintendo dijo, bueno, venga, adelante. Pero la Sí, distribución y aún además- así fue muy limitada. Sí, porque el Conker... no hay versión PAL, ¿no? ¿O sí? Creo no. que británica exclusivamente. Ah, británica, vale. Sí, en Estados Unidos sí que salió y igual británica. Creo que es la Ahí única que es tengo la duda. británica. Sí, pero vamos, que fue un juego además que está ahí, pero que realmente que haya jugado, gente al menos de aquí, que haya jugado en su momento, habrá muy pocos en la época. En Sony, también incluso Play también tuvo algún tipo de censura, como no olvidemos también la escena original de apertura del primer Resident Evil, Sí, poniéndola en blanco y negro, quitando sangre, y cuenta algunos también. momentos, Y luego, algunos planos. y luego la chungueza que hicieron con el Director's Cut, se supone que iban en Estados Unidos iba a ser el sin censura de Japón, llega el juego a las tiendas y sigue censurado. Claro. Y me parece que luego hubo algún parche o algún rollo, no sé, en ordenador sí que creo que lo hubo para, digamos, al final El de tener... ordenador nunca estuvo censurado, ¿No? yo creo. El de ordenador, Yo lo más recuerdo que las escenas de opening, las escenas de Yo creo- acción yo- real eran en color, además. yo tengo el primero, mira, eso lo tengo que confirmar. Yo Igual te no diría- recuerdo lo de la mano con la pistola, si estaba o no, eso sí que no me acuerdo. Eso igual sí está, ¿eh? Pero yo te diría que yo tengo el primero en caja, como estas cajas de ordenador, y los vídeos son en blanco y negro. Porque además los vídeos se pueden ver, porque tú entras en el CD y son los .avi tal cual. Pues yo lo recuerdo en color, el que tuve yo, ¿eh?
Hostia, pues igual luego igual salió, a ver si, puede ser que saliera Director's Cut en Play, y en ordenador sí que es cierto que alguna vez, para los peceros así que seáis, puede ser que tú busques el mismo juego en una plataforma de compraventa y de repente veas CDs con serigrafías diferentes, y incluso con manuales diferentes, porque no, yo creo iban cambiándolos, pero no iban anunciando ni cambiando el packaging. De todas formas, también una cosa segura, a medida que iba avanzando esa generación, la censura se iba relajando más y más porque se estaba asumiendo que ya eran productos adultos. Acuérdate Sí. de cosas como el Fear Effect, por ejemplo. Sí. Sobre todo el segundo, con esa cierta temática, ese trasfondo lésbico, que además explotaron desvergonzadamente la promoción. Hubo ciertas polémicas también, pero al final se lo llevó el viento. Creo que incluso en la siguiente generación, que ya fue una consola plenamente adulta, que ahí sí que hubo ya se compaginaba mucho ya entre adultos y niños, fue cuando Sí. también surgieron algunas polémicas importantes ya. Lo que pasa es que, digamos, yo creo que ya en esa época Y sobre todo las el auge polémicas de Rockstar. bajaron mucho, hasta quizá el Manhunt 2, creo que fue además No, el que pero realmente acuérdate, eso. por ejemplo, también del caso del Hot Coffee para el GTA. Ah, bueno, pero eso era un mod, más que un No, esto. pero era un contenido que estaba oculto dentro del juego y que Claro, lo afloraba. desbloqueó. Hombre, de esas sí que ha habido, sí. Y acuérdate, sí, por ejemplo, tú has citado el caso del Manhunt, que era un juego que era completamente Bueno, violencia el gratuita, pero Manhunt- el problema no fue el 1, No, el problema fue el 2. fue el 2, que llegó a recibir calificaciones de eso, de completamente adulto, casi de película X, que prácticamente lo vetaba para meterlo en los Es establecimientos. que, de hecho, Rockstar se supone que lo iba a lanzar en plan como ellos creían y al final tiraron para atrás, y aún así creo que el juego tenía la calificación de mayor de 18. Y Una salió, cosa- ironías de la vida, Sí. en Wii. Sí, sí. Bueno, pues aquí estamos. En la Euskal, En la Euskal, en la hora retrona, y bueno, estamos no aquí. pensábamos haber llegado nunca aquí. Sí, y bueno, estamos haciendo un pequeño programilla sobre censura de los videojuegos. Acabamos de interrumpir la conversación que estábamos manteniendo Sí. sobre el Manhunt para Ahora volvemos, porque aquí poder luego mantener el hilo nos están acompañando. con la Euskal. Sí, nos están acompañando dos videojuegos, dos cajas, Sí. que son de la saga Carmageddon. Y bueno, pues vamos a hablar un poquillo de la censura, y estamos hablando de Manhunt 2, que Un no sé. juego que aparte sí. era muy fácil del que hacer demagogia en los telediarios, en los medios de comunicación, porque a fin de cuentas realmente lo dejaba fácil, porque como juego es una mediocridad que lo único que apelaba era la violencia gratuita de forma muy Sí. sádica. Efectivamente, porque incluso la versión de Wii, para aprovechar las capacidades del mando de Wii, pues ¿por qué no vamos a intentar hacerlo como si fuera más real? Para estrangular, para matar de mil Era en maneras plan de, bueno, diferentes. ya. Y era precisamente, hace referencia a lo que hablamos antes, que era un juego Sí. mediocre, Sí, sí, sí. malo, realmente, que Totalmente. hoy día ya nadie se acuerda de él, cuando además hemos tenido delante juegos que han llegado a alcanzar esos grados de violencia de la misma manera, pero ofreciendo una experiencia más interesante. Sí. Y además, respecto a Manhunt 2, a veces, fíjate, a mí me parece que el haber cogido y el haber, digamos, censurado cierta parte, ahora que muchas veces ya las temáticas son incluso más adultas y ya has visto de todo, Le ha dejado en evidencia. le dejan evidencia e incluso afea el juego. Sí. Porque hay, pues eso, muchas muertes que se hacen que al final, digamos que hay como una especie de... como que Sadismo, tapan el sadismo de alguna forma, o... Sí, lo de taparlo aparte de encima, Entonces, yo creo que esa censura que le pusieron o queda- hacía que fuera incluso más desagradable. Sí, a mí la verdad que es un juego que yo pensaba incluso que con el tiempo lo iban a abrir en forma de parche, sobre todo las versiones de ordenador o algo, pero no sé, o sea, ha quedado ahí y... O sea, es una censura que queda un poco deslucida. Y nosotros como fans del retro, no podemos... Siempre yo también quería inventar un caso del que hemos hablado en otras ocasiones, Sí. como fue el del Rule of Rose en aquella Ah, sí. época. Un juego que es un survival horror para mi gusto, siempre me ha parecido muy genérico, con un planteamiento muy similar al que poco antes había puesto sobre la mesa el Haunting Ground. También una mujer huyendo, un perro de por medio, Sí. pero sus mecánicas ya estaban muy anquilosadas, su control era muy torpe, muy tosco, y hablamos de un tiempo en el que dominaba el control tipo tanque en los videojuegos de esa temática. Sí, todavía sí. Incluso para aquella época era un juego incómodo para jugar. Y sin embargo, por ciertos aspectos realmente que son un poquito secundarios, es decir, como un poquito la ambigüedad de la iniciación, de cómo crecen unas adolescentes, que solo quedan sugerido, sobre todo con uno de los personajes,
se armó una polémica que hizo que su distribución fuera limitadísima y se convirtiera en uno de los santos griales de Play 2 en cuanto a la especulación del retro. Bueno, pero además lo que pasó con ese juego, tú lo podrás saber más que nadie porque ya trabajabas en esa época. Ese juego estuvo en cestas de liquidación, Liquidación ¿no? absoluta, llegaron muy pocas unidades, no llamó la atención y luego la gente se empezó a percatar de que era un juego que había venido upado de una gran polémica, sobre todo en Estados Unidos, y se empezó a cotizar mucho. Fíjate, estás hablando de un momento en el que ya había internet, que supone que ya la comunicación es casi instantánea entre un lado del mundo y el otro, y quizá esa polémica no nos llegó a nosotros hasta unos meses más tarde. Y yo te dije, con el mío me hice por 2 euros. Fíjate, ahora alguien que nos está escuchando ahora dirá, vaya suerte, porque ahora me quiero comprar un Roll of Rose y me están pidiendo, no sé. Y no yo sé siempre cuánto he dicho, pedirán. la ironía de que quizás la pieza más cotizada de mi colección sea una de las de que las más más baratas, ¿no? desprecio. En el sentido como juego. Sí, sí, sí. Es que... Porque fíjate. todos los survival horror que he llegado a jugar yo en Play 2, que fueron muchos, siempre me ha parecido uno de los más regulares en el sentido de que nunca me pareció que aportara nada. O sea, al final realmente es un juego caro porque es raro Ya está. y por igual Y por la polémica que lo quizá rodeó, la ya polémica está. que arrastra de Estados Unidos. Porque yo creo que aquí no abrió telediarios ni nada. No, pero allí también era un juego, aparte, si no recuerdo mal, venía bajo el manto de Sony, pero al final se desentendieron también para evitar polémicas futuras. Bueno. Oye, pues no sé si te parecerá que llegados a este punto del programa... Habremos del que va a ser uno de tus juegos fetiches de polémicas. Bueno, y que hace también 25 años que tenemos 25 aquí años. los que juegos... Precisamente, si algo trata retroacción, es de aniversarios. Efectivamente. Entonces, bueno, este 2022 son 25 años, se cumplen 25 años de estos juegos que tenemos aquí, Carmageddon, que serán a la venta. Y bueno, fue un juego que trajo una polémica, creo que casi desmesurada en ese momento, Pero habiendo ya... tampoco nos engañemos, era un juego plenamente consciente Sí. de que esa polémica iba a existir. Sí, no, bueno, a Por ver, temática, Sergio, sí. el juego, vamos a hablar un poco de cómo se llega a Carmageddon, si me permites. Te invito a hacerlo. Y vamos a ver, yo creo que digamos el as en la manga, como hemos comentado antes, que tenía la compañía. Bueno, este juego nació un poco como un juego de carreras y querían hacer un juego basado en la película de la carrera de la muerte del año 2000. Con David Carradine y Sylvester Stallone. Sí. Una película independiente muy pequeña, pero que para su época era bastante rompedora por lo que estaba planteando. Era una distópica. Sí, era una especie de los autos locos, lo que pasa que tenía unas dosis también ya de con trasfondo violencia político, sí. también de una sociedad decadente. Era peculiar, una película independiente. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el director, que era un director muy afamado en la escena independiente de la época. No, yo tampoco me La película acuerdo. creo que es del 75, puede ser. Bastante, o sea, tiene su tiempo. Bueno, pues Carmageddon, bueno, miento. Carmageddon lo que quisieron hacer, fíjate, quisieron tomar la licencia de Mad Max y no consiguieron la licencia de la peli. Entonces intentaron hacer una especie de videojuego basado en la película que acabamos de comentar. Y al final, pues por cosas de la vida, ¿no? Temas de, digamos, de negocios y eso, al final acabaron perdiendo la licencia. ¿Y qué pasó? Dijeron, bueno, pues tenemos un juego de coches, vamos a hacer nuestra propia IP. No es la primera vez que ocurre en el mundo del videojuego o algo así. Y luego encima, si le buscas un poco tres pies al gato, esto nace casi de una compañía íntimamente ligada a Nintendo. Porque este juego se basa en un motor que se llama V-Render, hecho por nuestros amigos de Argonaut. Que Argonaut son los inventores del chip Super FX, que fue el chip, digamos, 3D. De apoyo del Star Fox. Sí, tanto de Star Fox como de Stone Race FX y compañía que sigue maldiciendo a Nintendo. Entonces, bueno, tuvieron sus idas y venidas. Es otra porque historia. También hicieron alguna cosa en Game Boy, bueno, tenían cosas... El X. Eso es. El X también, que demostraron como pioneros también de las 3D. Entonces, hicieron un motor 3D, o sea, estos tíos el 3D lo dominaban perfectamente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues dijeron, mira, tenemos este motor 3D. Entonces, estos chicos de Style Software, que son los que hicieron Carmageddon, dijeron, bueno, hemos perdido la licencia Mad Max, no hemos podido cogerla. La de la loca carrera de la muerte del año 2000, al final, por lo que sea, tampoco. Bueno. ¿Sabes que irónicamente a Minscape le ocurrió lo mismo con Mad Max?
Ah, también, no sabía. Y sacó un juego, se llamó luego Outlander, que era Mad Max tal cual. Así que te digo, O sea, cuando te he dicho que hay precedentes, El Journey to Silius, este también que también otro caso, o sea, es algo muy habitual en el mundo de sí. los juegos. Entonces, bueno, mira, me gustaría pinchar un vídeo que les hemos pasado a la organización. Vale, me dicen que esperemos 2 minutillos. Bueno, os vamos a poner el vídeo de lanzamiento de Carmageddon, porque ese fue un vídeo que yo creo, bueno, aquí a España ese vídeo llegó en la Micromanía. Y ese vídeo realmente era un ejecutable que tú lo ejecutas en el ordenador y era una especie de vídeo donde salía lo que era el juego. Entonces, esa demo llegó sobre mayo del año 97 y este juego salía al mes siguiente. La super polémica que se generó fue a lo largo de verano. En agosto fue cuando empezó digamos, a ya entrar en telediarios de Es que piénsalo, de era el primera juego. plana. ¿Nos van a poner ya el vídeo? Sí, están en ello. Sí, sigue. Sí que sí, Bo. Era el juego en el que trataba de atropellar gente. Era un Sí. concepto muy fácil Mira, de vender. estamos ahora viendo el vídeo en la trasera. Entonces, no sé si luego la gente del podcast lo va a escuchar, el sonido de audio. Pero bueno, el vídeo, digamos que lo que presenta, que es lo que vamos a ver, es un vídeo de apenas 2 minutos. Es un vídeo donde te presenta un juego, digamos, revolucionario por el uso de 3Ds, porque no nos olvidemos que era una época donde todavía no había tarjetas aceleradoras. Pero todavía muy combinado con sprites en la época. Era combinado con sprites, pero digamos que ellos habían dado una libertad al jugador para ir por donde tú quisieras, que todavía no estaba presente, no había... O sea, Era un podía concepto de mundo abierto 3D Eso precediendo a luego los esfuerzos de Rockstar. Eso es. O sea, ellos Que realmente hicieron el... Que yo o sea, creo que la secuela todavía lo exploró muchísimo más. Sí, la secuela fue... o sea, mejoró todo lo que tenía Carmageddon, acabó siendo mejorado en la secuela. Claro, también porque se dotó de un motor completamente tridimensional. Sí. Bueno, Carmageddon tuvo, digamos, 2 estados. El estado inicial, que era un motor completamente software. Ah, mira, me dicen que nos van a pinchar el vídeo. Vamos a verlo. Pínchalo, Chimo. Nosotros lo podemos ver aquí en la... Odio esa pantalla. Pues no mires. No puedo evitarlo. Mira, ahí va. Bueno, estamos viendo el vídeo. Como podéis ver, pues era un juego 3D bastante chulo, ¿no? Bastante... Muy avanzado para su época. En el año 97, pues era, bueno, una pasada. El coche, tenías una libertad de físicas, hasta ese momento era casi inexplorada. Entonces, bueno, esto es... Ya te digo, Para ser un motor en 3D es muy sólido comparado con Sí, de por hecho, ser por software para lo que se veía en la época. El motor Render alimentó unos cuantos juegos, algunos de Argonaut, y bueno, como veis, aquí lo que te presentaban era un juego, bueno, pues eso, las físicas increíbles. ¿Sabes? Ya os digo que es un juego del año 97. De hecho, este juego ha tenido incluso versiones nuevas, modernas. En el año 2012 un remake para móviles y luego ha tenido una nueva iteración en 2016. Entonces, bueno, ya os digo que ahí, hasta ahí ibas viendo el juego, te podía gustar más o menos. Y bueno, es que en este momento las 3Ds era el boom. Entonces, bueno, como podéis ver, es muy espectacular. Además, tiene una solidez que no podías esperar, por ejemplo, en una Play. Sí. Y una fluidez que tampoco podías esperar en una Nintendo 64. Esto era algo de los PCs. Y entonces aquí era more pedestrians, more points. O sea, entonces ya aquí fue cuando ya la polémica se desató. O sea, como os digo, esto salió en una revista, en la Micromanía, como demo. Este mismo vídeo era una demo. Salió en el año 97, en mayo del 97. El juego salió un mes más tarde. Y entonces se desató pues una tormenta. Porque entonces empezó a salir en varios... bueno, de hecho se llegó incluso en algún tabloide británico a decir que el Papa había dicho que había intervenido, sí, diciendo que este juego era un juego que no lo permitía ni Dios y que era un juego que tenía que ser censurado. Y aquí pues llegó también a telediarios abriendo el telediario de la tarde, a noticias en periódicos. Y entonces, claro, ¿esto qué pasó? Pues que el juego de alguna forma al final se convirtió en algo que lo necesito. Y el juego, la verdad que no sé si se vendería mucho. Lo que estáis viendo aquí son el 1 y el 2, pero esta es una reedición que sacaron del 1 con una expansión.
Entonces, claro, era un momento en el que las 3D las tarjetas aceleradoras estaban a punto de salir y el juego no tiene aceleración. Pero al de 6 meses lanzaron una expansión, que no era muy normal en esa época, con aceleración 3D nativa, más circuitos, o sea, más coches, con lo cual... y luego este juego también estuvo en un CDMix, míticos CDMix. Era muy habitual. Que entonces, claro, la gente ya había jugado mucho. Entonces, y ya se empezó a convertir en parte de la cultura popular de la época. sí. O sea, al final el juego la gente lo quería. ¿Qué pasó? Pues que al final el juego los creadores tampoco se imaginaban las ventas ni la repercusión que iba a tener, ¿no? Porque al final sí que es cierto que metieron lo del tema de los atropellos como un señuelo, ¿no? Para que tuviera más ventas, pero ya en el 2 ya elevaron el nivel ya era completamente 3D todo, aceleración 3D nativa. Y mucha más sensación de libertad de movimiento. Sí, todo muy mejorado, música de Iron Maiden, bueno, Varios temas. El primero tuvo música de Fear Factory, que también era un grupo relativamente conocido en la época, pero ya el segundo con Iron Maiden, bueno, y ya el segundo llegó a tal punto que el Corte Inglés, en las Navidades del 98, tengo la noticia por ahí, del periódico El País, este fue un juego que lo distribuyó en la segunda parte Infogrames, que todavía hoy en día sigue funcionando y distribuyendo juegos, y el Corte Inglés dijo en una nota de prensa que ellos se iban a negar a vender en las Navidades del 98 Carmageddon 2 y que Infogrames ya podía hacer lo que fuera, que no le iban a vender. Entonces, ¿qué pasó? Que Infogrames al final, en la carátula del juego, se puede leer claramente que es un juego para mayores de 18 años. Y así, pues, digamos que al final consiguieron colocarlo en sus estantes de... Que también esto sale a colación de lo que has comentado tú antes, de la ausencia de un código regulador Claro. para el PC. Es que en el PC, digamos que ha habido siempre más libertad. Pero también porque no puedes establecer un PC para quién va dirigido, a fin de cuentas. No. Porque originalmente es una máquina de trabajo. Es que ni a día de hoy siquiera hay un sistema PEGI en ordenador. O sea, en ordenador tienes barra libre para hacer lo que tú quieras. Sería absurdo cuando se trata de un sistema abierto, entre comillas, Sí. que no puedes limitar tampoco a la gente por morales absurdas. Sí. Y luego también, un poquito a colación de lo que hemos venido diciendo, estos juegos en Alemania tuvieron su censura. Que luego pertinente. sería lo que cimentaría las posteriores conversiones Eso a es. consolas. Sí, luego... Que además es una censura que iba siendo en función, digamos, de como etapas. Decimos, convertíamos estos en zombies, Sí. o la sangre pasaba por varios colores. Sí, luego hay incluso alguna versión que te pide un código al arrancar el juego, ¿no? Que te dice si quieres descensurar el juego y tienes que meter ahí un código. O sea, era un poco raro. O sea, yo creo que Salió incluso... para Nintendo 64. Sí, bueno, las versiones de consola es que son una especie de híbrido. O sea, se llaman Carmageddon, Pero no es el original propiamente no, dicho. el coche es el del 2. Es como una reinterpretación sí. tomando elementos de la segunda parte. Los que veáis el vídeo veréis que, claro, el juego, o sea, técnicamente era una pasada. Al punto que requería, digamos, Pentium para funcionar bien. O sea, estaba en potencia, un Pentium estaba bastante Justo. por delante. Sí, estaba justo para el Carmageddon y bastante por delante de una Play 1. Entonces tuvieron que hacer ahí un apaño. Pero eso fue muy habitual. En aquellos tiempos era Sí, muy era muy fácil. habitual. Recordemos MDK también lo hacía. El Quake 2 de la primera PlayStation es un juego muy remozado para que pudiera caber en la máquina. Sí, sí. Pero bueno, pero al final, fíjate, estamos hablando de un juego que, digamos que su entrada en el mundo comercial fue bastante accidentada, pero acabó teniendo versiones en Nintendo 64, o sea, ya... Y no olvidemos una cosa, que es hasta qué punto se convirtió en parte precisamente de la cultura popular, que llegó incluso a recalar en la máquina más inesperada que podría pensarse, como era la Game Boy Color. Efectivamente, hay una versión de Game Boy Color. De vista cenital, que dices, ¿en qué mente pasa que este juego luego se pueda adaptar a una máquina como esta? Ya, la verdad que mira, no... Pero no. es un poquito un fenómeno muy similar, por establecer un paralelismo, a decir, una película como Robocop, que nosotros somos plenamente conscientes de que está orientada a un público adulto, por temática, por las secuencias explícitas de violencia, pero que acaba teniendo una serie de animación dirigida a niños. Ya, es curioso. Bueno, Robocop, además... Es un fenómeno, dicho, es una máquina lo fueron también, Robocop salió como muy visceral, muy loco, y luego lo fueron bajando un poco el tono.
Quizá Sí. porque como que empiezan a ser conscientes de que abarca un público cada vez más amplio, Sí, además, vamos a hacerlo más accesible. en esa época yo creo que muchos padres tampoco estaban mirando, si ponía 13 años no le dejo a mi hijo de 10. Había igual un poco, Ya, o la pero- veo con él. Pero encima es la Game Boy Color, que todavía se Sí. considera una máquina de niños, es que era una máquina muy orientada a niños, Sí, y aflora eso. yo es que la verdad entiendo, es que es un dato que la verdad no he Igual mirado. que sale un GTA también. Sí, entiendo que claro, que al final hay la decisión comercial o de Pero posibles ventas yo está creo que por- también tiene que ver con mantener viva la marca en Sí. todos los ámbitos posibles ya. Hombre, está bastante, bueno, muy rebajado respecto a... No, el al juego ordenador. son zombies básicamente Sí, también. entonces al final, bueno, pero sí que es cierto que es un poco raro, Vamos, ¿no? Que una Game Boy Que- haya un sí, juego pero que dices un poco, quiero que la marca llegue a abarcar. Es como decir la versión SD, digamos, super deforme del juego base. Sí, porque además hay una cosa que no hemos dicho, por ejemplo, aquí hay dos versiones de consola y yo creo que la versión, o sea, la portada de tanto Play como de Nintendo 64 incluso igual presentaba un tío todavía más pasado de vueltas que la portada original de ordenador. O sea, el niño que se acercaba ahí, Era un O sea, niño jugando a ser mayor. sí, porque no... Podían haber suavizado la portada, pero no lo hicieron. Sí, además tenía una expresión No, como muy sí. sonriente de maldad. Sí, De cosa ese que en las de otras este versiones calvo no que es tenía. la mascota de la propia Sí. franquicia. Sí, sí, sí. Es verdad, no sé. Pero también tiene mucho que ver que luego la propia saga, yo creo que a partir ya de la tercera entrega, empezar a conocer ya un poquito la decadencia ya. Sí, bueno, la tercera entrega además ni siquiera la hicieron el equipo original, la hicieron Toru Games, creo que se llaman, y aquello, o sea, ya no bajó muchísimo. Sí, y porque Y luego, encima ya además- hablamos de una época en la que incluso en consolas como en Play 2 y demás, empiezan a surgir ya juegos que la violencia también la elevan a un alto grado. Sí, quizá ya Ya no hay ese impacto. en ese momento ya igual Y que el quizá la GT fórmula estaba también ya un poquito más agotada. el GTA 3 apareció y en ese momento era El como, referente era ya. como la parte de coches de Carmageddon más una cosa que Carmageddon no me Más lo da. trasfondo, más Sí. forma, más contenido. Y luego, Ya no solo el chiste, es verdad. ya hay sí. una profundidad. Y luego, bueno, Carmageddon 3, creo que recordar que solo sale en ordenador. Y yo, para mí, hay una época oscura de ordenadores que bajó muchísimo las ventas sobre 2001, 2002 hasta quizá 2006. Porque los primeros 2000 es un monopolio Es un- absoluto de las sí, consolas. y luego también yo creo que es debido incluso igual al abandono de este tipo de cajas. Ah, que tam- fetichista. Es verdad, yo creo que en ese momento ya las cajas más genéricas... No, Sí, como que si los juegos de PC se perdían en las estanterías de los Sí. establecimientos. Sí, o sea, fue Dejaban de ser una- ya llamativos. Eso es. Yo creo que antes siempre el PC intentó de alguna forma contrarrestar quizá que no se fueran tan vistosos porque claro, el ordenador tardó mucho, digamos, en estar un poco a la par de Super Nintendo. Entonces muchas veces metían cosas, ¿no? Pues en los Larry metían alguna servilleta con los códigos, mapas, como Siempre goodies. intentaron dotarse de una personalidad propia. Eso es. A ver, eran juegos de tema Sí. que no podías esperar en consolas y encima en formatos muy atractivos. Sí, porque al final mira, con los salones de arte también venían como si fueran periódicos viejos. Entonces yo creo que en el momento en que eso se perdió, el mercado de ordenador fue un poco hacia abajo y luego... Sí, pero ahí tienes tu razón porque creo que perdió incluso la personalidad propia que tenía. Sí, de yo ta- para mí... En aquel tiempo. Porque tú antes, como usuario de consolas, veías los juegos de ordenador con una cierta fascinación, lo que tú dices. Sí. Esas temáticas, esas portadas, esas cajas. Es que no compartían ni siquiera catálogo. Por ejemplo, una persona que en su momento, en el año 92, podía tener igual una NES y un ordenador, lo que jugaba Era en un lado ajeno. y en otro era completamente complementario. O sea, juego en el Mario aquí y aquí Alone in the Dark. Juego, no sé. Sí. Es como si en los 2000 se empezara a compartir mucho catálogo, pero Sí, para mal. eso es. Que no tenías la sensación de que te estaba aportando el PC nada. Sí, Era porque- todo a la consola. Incluso ya las consolas, una vez que, sobre todo ya con Play 2, pegaron ese subidón en potencia, ya no tengo con Xbox, Ya la recreación del 3D era muy avanzada. y podían competir más con ordenador. Y entonces, claro, en ordenador siempre había el problema de que había miles de configuraciones. Sí, porque no olvidemos que encima es una época Miles de en la que tarjetas. las gráficas Sí. se está viendo también entrar en una dinámica que venía ya de los 90 muy loca y la gente ya quería simplificar. Sí, o sea, al final el ordenador era un pozo de dinero constante. Era en plan, joder, tengo una tarjeta, el año que viene ya no me vale. Bueno, incluso con estos Mismamente la juegos. experiencia que pasarían todos los usuarios de Voodoo en la época de 3DFX Sí. está ahí. O sea, realmente
de 3DFX a veces se habla porque, buah, 3DFX y tal. 3DFX fue algo muy sostenido en el tiempo, pero igual fue del 97, aunque se leen en el 96 las primeras, aquí fue del 97 más o menos hasta el 2000. Fue algo de 3 años, que parece que en 3 años pues fue muchísimo, pero al final es algo en un tiempo muy limitado. Pero me refiero, es una dinámica de mercado que a muchos usuarios les decían, mira, hasta aquí he llegado y me voy a centrar en consolas. Porque imagínate, te has gastado X en una de las tarjetas más avanzadas de 3DFX y de repente dicen, eso pasó. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me compré una Voodoo 3 en el año 99 y ya en el año 2000 había juegos que pedían un rollo que se llamaba T&L, lo de Transformation and Lighting. Que era lo que soportaban ya las Riva TNT y demás. Y eso. Entonces había ya juegos, me acuerdo del Duke Nukem Manhattan Project, que daba problemas, sí. Daba problemas, tienes que ponerte una cosa que se llama 3D Analyzer para que el profesor... Recuerdo cuando me lo enseñaste a hacer. Entonces decías, a ver, o sea, esto, me he comprado una tarjeta hace relativamente poco, es que ahora el ordenador, hay gente aquí seguramente en la party que tenga tarjetas de hace 5 años y está jugando al último juego. Que ahora está mucho más estandarizado. Está mucho más estandarizado. En aquella época era un mercado de locos, era un mercado carísimo, porque ahora sí que es cierto que las gráficas valen mucho, pero allí, en esa época, las gráficas valían bastante. Bastante, y no era una apuesta segura como ahora. Los discos duros era una locura, las grabadoras de CD ya no te cuento, era una locura. Esa afección fue muy natural y más o menos hasta que Steam empezó a arrancar, durante esos años, totalmente secundario. Es más, había mucho miedo en cuanto a eso, que el mercado del PC estaba en una gran decadencia. Estaba en completa decadencia, sí. Y al final yo creo que, fíjate, la estandarización de hoy en día le ha venido bien de cara a que ahora mismo el PC que sea casi la reina de los videojuegos. Porque no, al final esa estandarización que ha sufrido es un poco como si fuera una generación de consolas. Entonces al final las tarjetas gráficas, que igual tienen 5 años y son plenamente compatibles con los estándares de ahora, aunque no tengan tanto frame rate ni nada, son plenamente aprovechables y al final han conseguido que al final todo esté ya en ordenador casi. Sí, prácticamente los catálogos de consolas y ordenador son prácticamente parejos. Sí. E incluso lo que parecía anatema, que las franquicias exclusivas de los fabricantes de hardware pasaran directamente al PC. Mira Sony cómo se acaba introduciendo, con un icono como God of War. Que además dices, o sea, es que si tengo un ordenador potente me está yendo mejor en mi ordenador que en tu máquina exclusiva que vale cierto dinero. Sí, ya la vendida de motos es mucho más difícil de hacer en realidad. Entonces al final, bueno, la verdad que no sé cómo vamos de hora, pero aquí hay, ya te digo, o sea, esto es un claro ejemplo de lo que hemos estado hablando durante todo el programa, ¿no? De cómo la censura a veces era lo necesario para colocar millones de copias o miles de copias de un juego. En este caso le benefició y sigo pensando que es un juego que incluso a día de hoy sigue recordándose con un cierto cariño, no ha quedado tampoco sepultado bajo la hemeroteca. No. Igual también porque era un juego que realmente era divertido, pese a las limitaciones de la época. Y era un juego divertido, bastante largo, porque yo creo que muy poca gente se lo ha pasado, creo que... También yo creo que también porque no es un juego genérico, porque también es una mixtura de la estética de cómic y de determinadas películas, que de una personalidad propia muy acusada. Y luego hay mucha gente que seguramente no sepa, porque igual en ese momento no tenías como ahora redes tan fácil para hacer LANs y eso, pero este juego tenía multijugador. O sea, hacía una especie de deathmatch de Doom, pero... Algo bastante poco habitual en la época. Claro, entonces de hecho hemos tenido antes un invitado aquí en Retro Euskal que ha comentado que hacían LAN parties en el trabajo de Carmageddon 1. Yo no recuerdo no, en el instituto no llegamos a hacerlas. No, aquí... Hombre, podíamos recuperarlo, ¿eh? ¿Te acuerdas en la pandemia? Alguna vez es verdad, llegamos nosotros, yo probé, de hecho, en dos... Llegamos a intentarlo, ¿no? En dos box, yo creo que lo intentamos. Yo, de hecho, lo tengo probado y hay en dos boxes, los ejecuté en el ordenador para ver que funcionaba y luego lo íbamos a probar. Pero había algún tipo de problema que nos surgió por ahí, ¿no? Pues no me acuerdo, sí, me acuerdo, tuve un problema con el router de mi casa que luego se subsanó, entonces ahora ya no teníamos ese problema. De hecho, para jugar a la Worms era una cosa curiosa. Bueno, pues de hecho... ¿Nos queda esperar otra pandemia para retomar una de las partidas online con el Carmageddon? A ver, yo por mí... Yo recuerdo, antes has citado el caso de la música de Iron Maiden, claro. Sí. A mí el juego, en el caso del Apocalypse Now, me llegó simplemente con CD Mix. Sin música. No.
opté por qué música, le ponía discos de Texas. Hostia. Sí, que yo atropellaba gente con música de pop, Además era un disco con mucho elemento electrónico, con pop electrónico de fondo, lo cual da un contraste bastante peculiar. Eso da para secretos. Yo también he jugado algún juego, mira. Bueno, lo que pasa es que, bueno, estamos como en familia hoy. He jugado al primer Quake con música de Flashdance. ¿Por qué? Pues porque yo tenía el Quake también, pero no tenía las pistas de audio y a veces pues tenía, yo qué sé, pues los discos que había por casa, Beach Boys, Flashdance, Top Gun. No podías poner un mod tipo chiquito como hacía la gente normal, ¿no? No, ese era para Doom. Para Doom, es verdad. Sí. Y bueno, la verdad, a ver, tenía su cosa. Mira, algún día hacemos ahí un directo ahí de cosas locas, de juegos con música que no le corresponden. Hostia, yo eso, pero eso era muy típico. Bueno, eso ya se implantó mucho más fácil luego con la Xbox y demás. Sí, ahora se voy a... Pero con los CD Mix yo lo hice mucho, porque dejaba ahí el juego instalado en el disco duro, Sí. porque ocupaba poco por la fase de los recortes a era los que le había habitual. sometido. De hecho, había incluso juegos que tú tenías que arrancar con el C original y luego ya una vez arrancado te permitía... Hombre, el caso Screamer más 2, célebre era creo el que era Racer. esos. Por ejemplo, también, sí. Y creo que con el Torsinden también se podía hacer. Y en el ordenador con Screamer 2 también se podía hacer. Básicamente con cualquiera que con la memoria básica pudiera cargar todo el Sí, juego. al final pasar el CD check y luego ya tiraban de pistas, o sea que... Pena no haber tenido una colección como ahora. A ver, todavía podemos hacerlo. De alguna forma. No, ya me he quedado demasiado en la piratería, ya hay espacio para ello. Hombre, algún día puedes retomar lo de Texas y... ¿no? ¿Y Carmagedón? Y el Carmagedón. No, porque ahora miro a Texas con nostalgia y me costaría mucho asociarlo a la carnicería. Compraste el disco al final. Sí, claro. Ese disco debía ser recuperado. Porque claro, también lo jugaba, Pero lo has comprado en CD. lo compré en CD, no Porque existe en en vinilo no vinilo. existe ya. En aquella época no. No hacían. Todavía no éramos snobs, estábamos disfrutando a tope de la nueva tecnología. Pues sí, bueno, pues yo creo que hasta aquí son las 8:30 Igual el momento de la retirada ha llegado ya, ¿no? y yo creo que ha llegado, oye. Al final, no sé, seguro que te ha quedado un montón de cosas en esa libreta y a mí también me ha quedado... Sí, pero hacen referencia a algún ejemplo. pelirrojas y no quiero que me censuren. Bueno, ya nos censurarán con lo del principio del podcast. ¿Tú crees? Pues nada, oye, pues muchas gracias a todos los que nos habéis venido a escuchar. Dar los 4 pagatos del directo, Sí, bueno, oye. Y gracias a la Euskal por la oportunidad la que nos ha nueva brindado. oportunidad que nos han vuelto a brindar. Y- Esta vez con todo lujo, además. Sí, sí, con todo lujo de detalles, con la mesita. Vas. Tenemos aquí también nuestra agüita ahí. Agua. Que si no te mueres, ¿eh? No es whisky. Sí, ahora, porque estamos sobreviviendo gracias al ventilador que tenemos aquí delante, porque no sé por qué hay una concentración de calor aquí que no lo estaba otros días. Bueno, es que hoy hace mucho calor en Bilbao. Aunque se ha acumulado el calor humano de 3 días. No, es el calor de Bilbao, no seas así. Yo te creo. Pero ser respetuoso. No, jamás. Y no voy a Madre. hacer ninguna referencia al hedor. Ya estamos. Bueno, señores. Bueno, señores. La conclusión es ahora. Muchísimas gracias por todo y gracias a la Euskal de nuevo por habernos De brindado nuevo y este esperamos ratillo. volver a estar presentes en otra edición. Cuando quieran, aquí estaremos. Vamos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.